Este video tratará sobre la exploración física del tobillo y pie. Para iniciar vamos a empezar con la inspección, en la cual primero pues hay que observar, primero que nada hay que observar la marcha y también el tipo de calzado con el que llega el paciente, es decir, la forma, el desgaste del calzado, ya que nos va a proporcionar gran información. ¿Por qué? Porque podemos observar si hay un desgaste en la parte posterior de la suela, en la parte lateral, en la parte medial. Por ejemplo, si hay un desgaste en la parte medial, esto principalmente es los que tienen el pie plano. Y si hay un desgaste en la parte lateral de la suela, el pie tiende a estar en varo, es decir que las personas al hacer la marcha, ellos inclinan los dedos hacia adentro. Posteriormente se va igual a observar los pies del paciente, pero ya deben de estar descalzos, en el cual aquí se va a observar el tipo de pie que tiene el paciente. Por ejemplo, si es romano, en la cual o también se llama como cuadrado, en la que aquí las longitudes de los ortejos casi son similares, por eso se llama cuadrado, porque forma esa forma. Posteriormente podemos ver en la imagen que está el griego, que en esta el primer ortejo es más corto que el segundo, y está el egipcio, que el primer ortejo es más largo que los demás ortejos. También se va a observar si hay deformidades en los dedos, en la que podemos observar en la imagen superior del lado derecho. Podemos observar que estos son dedos en mazo, es decir, que las articulaciones de las interfalángicas proximales están flexionadas. Posteriormente, la que está en medio, estas son dedos en martillo, ya que las articulaciones mediales tienden a estar flexionados. Posteriormente, la que está abajo, en estas son dedos en garna, ya que aquí hay una alteración en la metatarsofalángica y también en las articulaciones interfalángicas. En el que aquí la articulación metatarsofalángica hay una hiperextensión, y ya en la articulación interfalángica, tanto proximal como distal, pues aquí ya hay una flexión. Posteriormente, la simetría, es decir, que los pies pueden estar en valgo, en que las puntas de los dedos apuntan hacia afuera, o puede estar normal, es decir, alineado, y también en valgo, en que las puntas de los dedos se dirigen hacia adentro. Por último, también hay que inspeccionar los movimientos, es decir, que van a hacer de manera tanto activas y también pasivas, en la que aquí podemos observar si hay una inestabilidad o también una rigidez. También se puede observar si no hay tumefacciones. Esta inspección se realiza tanto de vista anterior, posterior, lateral y medial del pie. Después de realizar la inspección, sigue la palpación de tejido óseo, en la que aquí se va a palpar en 5 vistas, que es superficie medial, la parte lateral, también la posterior, la región astragalina y también la superficie plantar. Primero vamos a iniciar con la superficie medial, en la cual en esta se va a palpar el tejido óseo, en el que la posición del paciente se va a encontrar en sedestación, con los pies colgando en el borde de la camilla. Primero se va a palpar la cabeza del primer metatarsiano y la primera articulación metatarsofalángica, en la que aquí se puede palpar, esta se palpa en dirección proximal a distal, y se va a percibir si hay una excrescencia ósea. Posteriormente, el tubérculo escafoides, seguida la cabeza del astrágalo, en el que aquí se puede palpar en inversión e inversión, pero se palpa mejor con el pie en inversión. De igual manera, el malleolo medial se va a palpar de dirección proximal hasta llegar a la parte distal de la tibia,
que esta es más prominente, que en esta posición pues se puede observar, se puede palpar mejor el hueso, es decir, el malleolo medial. Seguida de eso se va a palpar la apófisis menor del calcáneo, que esta se mueve en una flexión plantar. En esta posición se puede palpar y encontrar más fácil. Y por último se va a palpar igual el tubérculo medial del astrágalo. Posteriormente se va a realizar la palpación ahora en la superficie lateral, en el que el paciente también se va a encontrar en sedestación, en el que aquí se va a palpar el quinto metatarsiano y también va a ser de proximal. El quinto metatarsiano se encuentra cerca del cuboides. Luego el calcáneo, que también este es fácil de palpar ya que es un hueso más grande y se encuentra situado debajo del astrágalo. También el tubérculo peroneo y el malleolo lateral. Después el segmento posterior, en la que aquí se va a palpar la cúpula del calcáneo y el tubérculo medial, en el que el paciente va a estar en decúbito prono y se va a palpar con índice y pulgar. También se podría palpar en sedestación, en la que aquí se va a colocar la mano en la parte de los metatarsianos para poder estabilizar el pie y así no se mueva y poder palpar mejor. Después se va a palpar la región astragalina, que esta ayuda a estabilizar el pie. Aquí se va a palpar la estructura de la cúpula de astrágalo, en la cual se puede palpar mejor con el pie en inversión y también con una flexión plantar. Principalmente esta estructura se puede palpar mejor en superficie lateral. Y después de eso también se palpa la articulación tibio-peronea superior. Posteriormente se va a palpar la superficie plantar, en el que aquí el paciente va a estar en decúbito supino. Las estructuras óseas que se van a palpar en la parte plantar va a ser el hueso sesamoide, que en esta igual se va a palpar en sentido distal y se va a palpar desde la base del primer metatarsiano hasta la primera metatarsofalángica. En esta, al hacer una presión sobre la articulación metatarsiana, se va a poder percibir el hueso sesamoide. Posteriormente también se va a palpar la cabeza de los metatarsianos, en la que aquí se va a empezar a palpar de la parte lateral a medial. Se va a colocar el dedo pulgar sobre la planta del pie y el dedo índice va a estar en la superficie dorsal. Lo que podemos observar aquí, alguna alteración, puede ser una callosidad debido a que está sometido a una demasiada presión, y estas estructuras serían las que se van a palpar. De la superficie medial. Primero es la cabeza del primer metatarsiano, que está aquí. Después se continúa con la articulación metatarsofalángica. Después continúa con la articulación cúneo-metatarsiana. Que es este de aquí. Después sigue con el tubérculo del navicular, que se encuentra justamente aquí. Después la cabeza del astrágalo con movimientos de versión y eversión, que será haciendo así. A continuación viene el malleolo medial, que es donde se inserta la tibia con el astrágalo.
Después la apófisis menor del calcáneo, que es la que se encuentra aquí. Y por último, el tubérculo medial del astrágalo, que se encuentra aquí. Y para acabar con el calcáneo, que es esto que se ve aquí. Y se mirará la zona lateral. Primero se empieza con la cabeza del quinto metatarsiano, que es esta de aquí. A continuación se ve la articulación metatarsofalángica, que es la que permite este movimiento. Después pasa por la apófisis estiloides, que es este tubérculo que vemos aquí, acompañada con el cuboides, que está superior a la apófisis estiloides, donde se insertan el cuarto y quinto metatarsiano. Pues superiormente encontramos el seno del tarso, que se encuentra aquí. Por la parte posterior se encuentra el calcáneo. Un poquito superior se encuentra el tubérculo del peroneo. Y por último, el maleolo lateral. Se opina con las piernas estiradas y se palpará la cara plantar. Entonces, empezando con los huesos samoideos, que se encuentran en la parte plantar de la cabeza del primer metatarsiano, deberían estar aquí, pero como están rodeados de cartílagos y ligamentos, son muy difíciles de palpar. Después se miran las cabezas de los metatarsianos, la cabeza del quinto, la cabeza del cuarto, la cabeza del tercero, la cabeza del segundo y la cabeza del primero, y se da presión en la parte distal de las cabezas para ver si el paciente tiene dolor. Seguidamente vamos a la apófisis estiloides, que se encuentra en la parte lateral del pie, justamente aquí. Y por último, siguiendo al músculo flexor del dedo gordo, se encuentra el tubérculo inferomedial del calcáneo. En la palpación de tejidos blandos se van a dividir en 10 zonas para realizar lo que son las palpaciones de lo que es la articulación del tobillo y del pie. Se va a realizar lo que es una fijación de la articulación tibio-astragalina y con la otra mano se va a realizar lo que es la palpación. En la primera zona de la palpación está lo que es la cabeza del primer metatarsiano. En esta zona, como vemos en la imagen, se va a realizar lo que es la fijación de la articulación astragalina y se va a palpar lo que es la cabeza de el primer metatarsiano. Al momento igual de realizar lo que es la palpación, se puede palpar lo que es la articulación metatarsofalángica del hallux. Aquí podemos encontrar lo que es el hallux valgus, que es cuando hay una desviación lateral del dedo, o también podemos encontrar lo que son excrescencias óseas y también el hallux rígidos. En el hallux rígido se refiere a lo que es una artrosis primaria de la articulación metatarsofalángica del dedo grueso, y podemos encontrar lo que son los signos de dolor al momento de realizar lo que son los movimientos de flexión-extensión, y también hay una limitación de lo que es la movilidad y se asocia con lo que es la rigidez de la articulación. También podemos, al momento de realizar lo que es la palpación, podemos encontrar lo que es inflamación
esta puede estar asociada a lo que son la artrosis primaria y también podemos palpar y encontrar lo que es gota. En la segunda zona tenemos lo que es el tubérculo del escafoides y cabeza del astrágalo. En el tubérculo de escafoides, como vemos en la imagen, está representada por el punto azul y en este podemos palpar lo que es la inserción del tendón del tibial posterior. Y en la cabeza del astrágalo, aquí un ejemplo al momento de realizar lo que es la palpación y que podemos encontrar es al momento de cuando hay un pie plano grave, la cabeza del astrágalo normalmente hace una protrusión hacia el lado medial y es lo que podemos palpar. En la zona número 3 tenemos lo que es el malleolo medial. En el malleolo medial mayormente se van a encontrar lo que es la palpación de los tendones del tibial posterior y se encuentran otras estructuras como son los flexores de los dedos, la arteria pedia en el cual podemos sentir lo que es el pulso y el nervio tibial posterior. En la zona número 4, en la palpación encontramos lo que es el dorso del pie entre lo que son los malleolos y aquí se pueden encontrar varias estructuras. Encontramos lo que es la arteria tibial anterior, igual podemos sentir lo que es el pulso, encontramos lo que es el tendón del músculo tibial anterior y también encontramos lo que es el tendón del músculo extensor del largo del hallux. Y para una mejor palpación de estas estructuras se realiza lo que es una flexión dorsal del pie y en el caso de lo que es el tendón del músculo extensor largo del hallux se hace una flexión en dirección dorsal para poder palpar mejor esta estructura. En la zona número 5 tenemos lo que es el malleolo lateral y dentro de las estructuras que podemos encontrar tenemos lo que es los tendones de los peroneos. Estos se pueden palpar por debajo y por detrás de lo que es el malleolo lateral. Y para tener una mejor palpación de esta estructura se realiza lo que es una eversión y una flexión en dirección plantar. De esta forma encontramos mejor lo que es la palpación del tendón de los peroneos. En la zona número 6 tenemos lo que es el seno tarsiano. Dentro de las estructuras que podemos encontrar está, bueno, al momento de realizar lo que es la palpación se realiza una fijación de la articulación tibio-astragalina y con la otra mano se va a realizar lo que es la palpación. Se palpa lo que es la zona anterior e inferior al malleolo externo, como podemos ver en la imagen, y lo que se puede palpar o lo que se puede encontrar es que son puntos dolorosos en lo que son enfermedades reumáticas y traumáticas. Otra cosa que igual que es muy importante es de que es un punto doloroso en lo que son los esguinces de tobillo por las estructuras que se dañan. En la zona número 7 tenemos lo que es la cabeza del quinto metatarsiano. Lo que podemos encontrar al momento de realizar lo que es la palpación son las excrescencias óseas dolorosas y una de las características es lo que se conoce coloquialmente como el juanetillo de sastre. También se puede encontrar lo que son los hallux rígidos y también aquí se tiene que tener en cuenta que pueden
aparecer todas estas patologías por el mal uso de un calzado o por utilizarlo de forma apretada, de tal forma que lastiman lo que son las articulaciones. En la zona número 8 tenemos lo que es la palpación del calcáneo. Se palpa en toda su extensión, en todos los relieves óseos, y también se buscan lo que son relieves dolorosos al momento de realizar lo que es la palpación. Se palpa en la parte externa, interna, inferior y posterior. En la zona número 9 tenemos lo que es la superficie plantar. En esta igual se encuentran varias estructuras al momento de realizar lo que es la palpación. Podemos encontrar lo que son las cabezas de los metatarsianos, y estos pueden ser puntos dolorosos, ya que en muchos casos los pacientes tienen un mal apoyo plantar y provocan dolor en estas relieves óseos. También podemos encontrar lo que es podemos valorar lo que es una subluxación en lo que es en el alus valgus, y también podemos palpar lo que es el tubérculo del calcáneo, en el cual se hace una inserción de lo que es la aponeurosis, y se valora o se palpa en el punto rojo, como podemos ver en la imagen. Al momento de realizar lo que es la palpación y encontrar como puntos dolorosos, estos se asocian a lo que es una fascitis plantar. Y otro de lo que podemos realizar al momento de la palpación es lo que es encontrar lo que son los espolones calcáneos que se encuentran en algunos pacientes. También en la zona número 10 tenemos lo que es la palpación de los dedos del pie, y pues se busca palpar lo que son las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Igual se buscan las prominencias óseas o deformidades óseas. En los arcos de movilidad, aquí se va a valorar lo que son tanto los arcos de movilidad activos y pasivos. Y tenemos que tomar en cuenta lo que es la goniometría. En el caso de la flexión va a ser de 0 a 50 grados, según la Asociación Americana de Cirujanos Ortopedistas. En la extensión va a ser de 0 a 20 grados. La inversión va a ser de 0 a 35 grados y la eversión va a ser de 0 a 15 grados. Esta prueba de Grimska su objetivo va a ser valorar si hay una posible afectación del pie plano, es decir, va a valorar síntomas, pues, como mencioné, del pie plano, en el que la posición del paciente va a estar en el cúbito supino, también puede estar en sedestación, pero con el miembro a valorar va a estar fuera de la camilla. Y la posición de la terapeuta, en este caso yo me voy a colocar en sedestación en la parte del miembro que se va a valorar. Voy a colocar mi mano sobre la base del calcáneo y la otra la voy a colocar en la parte de los metatarsos, en la cual el pulgar va a estar en la parte del dorso y las demás falanges se van a colocar en la parte plantar del pie. Posteriormente, para la ejecución de esta prueba, voy a realizar una flexión de manera pasiva. Y al momento de hacer esta flexión voy a hacer una compresión que va a ser de distal a plantar. El resultado de esta prueba de Grimska va a ser positiva cuando el paciente presenta dolor al realizar la flexión pasiva y la compresión. Este movimiento va a ser similar
a la de despegue, o sea, la fase de despegue de la marcha. Al analizar de por qué va a presentar dolor el paciente cuando se realice este movimiento, va a ser porque se va a someter a una gran presión, es decir, que va a estar en un bajo estrés la cabeza de los metatarsianos. Y también tiene que ver mucho porque el pie plano, los tendones no se encuentran en tensión, y pues al momento de hacer esta prueba, pues hay una presión, lo que va a causar el dolor. La siguiente prueba es de Strunsky, en la cual el objetivo de esta prueba va a ser valorar si hay una posible afectación de los huesos metatarsianos, es decir, va a evaluar si hay una metatarsalgia, que esta es una lesión en la planta del pie que va a causar dolor e inflamación a nivel de los metatarsianos. La posición del paciente va a ser el decúbito supino y con los pies fuera de la camilla, se van a quedar en el borde. La posición de la terapeuta, en este caso voy a estar en bipedestación, en la parte caudal del paciente. Voy a colocar el pulgar e índice sobre el primer ortejo del paciente, en el cual los pulgares van a quedar en la parte anterior y los índices van a quedar en la parte posterior. Una vez colocado los dedos sobre el paciente, voy a hacer una flexión. El resultado de la prueba de Strunsky va a ser positiva cuando el paciente presente dolor al momento de realizarle esta prueba. Analizando por qué el paciente va a tener dolor, porque va a haber una inflamación a nivel de los metatarsianos, y aparte, como vamos a realizarle la flexión dorsal, vamos a aumentar la presión, y al aumentar la presión y las estructuras óseas están sensibles, pues vamos de manera rápida y tan fácil, pues vamos a generar ese dolor, por lo cual esta prueba va a ser positiva. Bien, a continuación vamos a pasar a la parte de los dermatomas. Voy a explicar dos imágenes. Una que es la que usualmente solemos ver, que es un poco más simplificada, y otra que es más específica, que es la que tenemos aquí. En primera instancia vamos a tener a la raíz de L4, como vemos aquí, el cual va a estar recogiendo la sensibilidad de la cara medial del tobillo, así como del dedo gordo, como podemos ver de este lado. Esta sería la zona medial, y podemos valorar su movimiento con una extensión del tobillo. Para la raíz de L5, la que tenemos aquí, la cual estaría entre L4 y S1, aquí estas se estarían encontrando en la parte superior del pie, tomando la sensibilidad tanto de esa zona como de los dedos del segundo al cuarto. Aquí lo tenemos señalado, así como parte del dorso del pie, como tenemos aquí. Y podremos estar valorando el movimiento con la extensión de la falange del dedo gordo. Para la raíz de S1 tenemos que se encuentra tomando la sensibilidad de la cara lateral del pie, como podemos observar aquí. Viene desde la parte lateral de la pierna, así como bajando en el malleolo lateral y tomando la sensibilidad también del último dedo, así como de la cara lateral, como ya dije. Justamente en este podemos valorar lo que es el reflejo aquileo, que vendría estando en esta zona, igual un poco más arriba, y así como el movimiento de flexión del tobillo. Vamos a pasar a la imagen que es más específica en cuanto al dorso del pie, y vamos a tener en primera instancia
a los nervios safeno, plantar medial, plantar lateral, plantar tibial y el sural. Tenemos que la raíz de L3 a L4 toma su sensibilidad de la cara medial del pie. En cuanto a L4 y L5 del dorso del pie y así como de los dedos del primero, segundo y tercero y parte del cuarto. En cuanto a la raíz de S1 a S2, como podemos observar aquí, tenemos 3 divisiones más específicas viniendo del tibial, que estaría tomando la sensibilidad de la zona calcánea, del plantar lateral, como su nombre lo dice, también de la parte lateral, como vemos aquí en el último dedo, así como del cuarto dedo, y en su cara dorsal del pie. Y finalmente, nuevamente de la raíz de S1 a S2, tenemos que también se toma la sensibilidad de la cara lateral del pie. Básicamente este vendría siendo el que ya les había mencionado aquí, de S1, pero es más específico ya que se están tomando en cuenta de la raíz S1 a S2. A continuación, el reflejo del tendón de Aquiles. No sé por qué no se oye, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a localizar nuestro paciente de rodillas en la camilla o en una silla. Nosotros en bipedestación, enfrente del miembro a evaluar, lo que vamos a hacer es una percusión con nuestro martillo en la zona donde se encuentra el tendón de Aquiles. Como lo voy a hacer a continuación, localizo mi tendón y lo voy a hacer varias veces mi percusión y vemos la flexión plantar que se causa por medio de la percusión de este tendón. En este caso vemos una normoreflexia. Como ya vimos en la prueba anterior, tuvimos una anormoreflexia. Esto quiere decir que fue un movimiento normal de lo que es la flexión plantar. ¿Por qué se da la flexión plantar? Esto es gracias porque el tendón de Aquiles básicamente es el tendón de lo que es el tríceps dural, que vienen siendo los músculos gemelos y el sóleo. Estos, gracias a su contracción, nos causa lo que es la flexión plantar. Bueno, también podemos ver si existe una lesión a nivel nervioso, lo que notaríamos también lo que es una hiperreflexia, una hiporreflexia. Una hiperreflexia vendría siendo un movimiento exagerado de lo que es la flexión plantar y una hiporreflexia vendría siendo una disminución de este. Entonces ahí, bueno, esta evaluación básicamente nos ayuda para saber cómo se encuentran las vías aferentes o eferentes. En la prueba de desplazamiento de los dedos tiene el objetivo de valorar lo que es la inestabilidad de las articulaciones metatarsofalángicas del primer ortejo. La posición del paciente va a ser en sedestación, de tal manera que las rodillas sobresalgan de lo que es la camilla y los pies estén libres. En la posición del fisioterapeuta va a ser del lado enfrente del paciente, del lado de la pierna que vamos a evaluar, y en este caso lo vamos a hacer a la altura de la articulación. Nos vamos a poner enfrente del paciente y vamos a realizar lo que es una fijación en lo que es la zona medial del antepié, y vamos a hacer una toma en la articulación en la parte distal de lo que es la falange. En la ejecución de la prueba vamos a realizar un movimiento en dirección plantar y en dirección dorsal, de tal manera que hagamos una fuerza en dirección de la cabeza de los metatarsianos. En la valoración de esta prueba, cuando hay aparición de dolor al momento de realizar lo que son los movimientos en la articulación metatarsofalágica y a esto se le suma lo que es una inestabilidad, esto nos va a indicar que hay una mala posición de los dedos
con una aparición de lo que son los dedos en garra funcionales al momento de que se somete a una sobrecarga. Recordemos que los dedos en garra son cuando hay una hiperextensión en la articulación metatarsofalangica y hay una flexión de la articulación interfalángica distal y proximal. Si la inestabilidad progresa en lo que es la articulación metatarsofalangica, esto va a provocar que esta articulación quede en una posición fija de flexión dorsal que va a provocar la aparición de lo que son los dedos en garra. La prueba de crujido tiene como objetivo valorar lo que es el hallux rigidus. Con hallux se refiere al primer dedo del pie y rígido se refiere a que hay una aparición de rigidez en la articulación metatarsofalangica. Los signos y síntomas que se encuentran en el hallux rígido es la aparición de dolor en lo que son las movilizaciones en flexión plantar y dorsal de la articulación metatarsofalangica y hay una limitación funcional y esta se asocia a enfermedades de artrosis primaria. La posición del paciente va a estar en sedestación de tal manera que las piernas sobresalgan de lo que es la camilla y la articulación metatarsofalangica esté libre. La posición del fisioterapeuta va a ser en sedestación enfrente del paciente a la altura de la articulación que se va a evaluar. El fisioterapeuta se va a encontrar enfrente del paciente y de la extremidad a evaluar. Vamos a colocar vamos a realizar lo que es una toma en la articulación metatarsofalangica y con la otra mano vamos a realizar una fijación. Al momento de realizar lo que es la toma, el dedo pulgar va a quedar en una extensión y el resto de los dedos van a quedar en una dirección plantar. Al momento de realizar lo que es la fijación, los cuatro dedos restantes van a quedar en extensión. En la ejecución de la prueba vamos a realizar movimientos de flexión dorsal y flexión plantar con rotaciones de la articulación metatarsofalangica. En la valoración de esta prueba, primero se tiene que definir bien lo que es el hallux rigidus. En sí, el hallux rigidus es una artrosis primaria de la articulación metatarsofalangica del dedo grueso y se caracteriza por una aparición de dolor al momento de realizar lo que son los movimientos. También hay una disminución de la movilidad y una rigidez articular. La prueba va a ser positiva cuando los pacientes con hallux rígidos refieren lo que es dolor en todos los movimientos, tanto en flexión dorsal y plantar y en la rotación de la articulación metatarsofalangica, pero es característico que hay una limitación de la movilidad por el dolor al momento de realizar lo que es la flexión dorsal. También se puede encontrar lo que son los crujidos, se puede escuchar y se puede palpar. Esto viene siendo por lo que son las afectaciones ya de la artrosis primaria en esta articulación. En la prueba de compresión de Ganslen, nuestro paciente se encontrará en decúbito supino con los pies fuera de la cama y el fisioterapeuta se encontrará en prestación del lado a evaluar. Yo me voy a flexionar las rodillas debido a que la cama me queda muy bajita. Para la ejecución de esta prueba, con una de nuestras manos vamos a sostener el dorso del pie sobre los metatarsianos de esta forma y con la otra mano vamos a realizar una compresión lateral de la cabeza del metatarsiano del primer dedo y del quinto dedo de esta forma.
Bien, esta prueba será positiva si hay presencia de dolor cuando se hace la compresión de la cabeza de los metatarsianos. Esto puede ser debido a dos causas, por ejemplo, bien por la presencia de pie plano, así como la presencia de neuroma de Morton. Esto básicamente es un neuroma interdigital. Pasándonos al neuroma de Morton, este es una neuropatía compresiva que va a afectar a los nervios interdigitales comunes. Estos se encuentran entre los metatarsianos. Y bueno, básicamente el dolor va a ser causado por el atrapamiento y la compresión de los mismos, ya que al estar ejecutando durante la prueba esta compresión en las cabezas vamos a provocar lo que es el dolor debido a que se encuentra precisamente entre los metatarsos. Esto es muy común en mujeres, sobre todo debido al uso de zapatos inadecuados estrechos, ya que lo que vamos a provocar es precisamente que nuestro pie no tenga un mejor espacio para acomodarse debido a que el zapato pues va a estar el espacio muy reducido, entonces va a estar comprimiendo la zona a veces por largos ratos. Y en cuanto al pie plano, ya sabemos que esto es una anomalía estructural debido al descenso del arco del pie, pero no solo nos debemos quedar pensando en eso, sino que dentro de esta anomalía estructural también tenemos que hay un cambio de posición entre los ángulos de los huesos del pie, bien puede ser del astrágalo, del calcáneo, así como de algún metatarsiano. Entonces estos cambios anatómicos también van a generar que haya ciertas fuerzas que se estén transmitiendo de hueso a hueso y por lo tanto estén ejecutando indirectamente una compresión de igual forma sobre los metatarsianos y a su vez también provocando este mismo dolor. Para la prueba de percusión del metatarso, el paciente se colocará en decúbito supino, nuevamente con los pies fuera de la camilla, y el fisioterapeuta en penetración del lado que esté evaluando. El objetivo de esta prueba será provocar una metatarsalgia. Para la ejecución de esta prueba vamos a necesitar un martillo de reflejos y con una de nuestras manos vamos a hacer una hiperextensión de los dedos muy ligeramente, de esta forma, y con el martillo vamos a golpear las cabezas salientes de los metatarsianos. Esta prueba se va a considerar positiva en dos aspectos. Esto debido al aumento de las molestias, es decir, que ya hay una molestia previa, entonces estas se van a empeorar debido a la presencia de metatarsalgia por irritación de una articulación que esté proximal mientras esté realizando el golpe con el martillo, así como también será positivo cuando haya aparición de dolor, sobre todo en los espacios entre las cabezas de los metatarsianos, entre el espacio 3 y 4, debido a que estos normalmente son los que están más estrechos, y nuevamente esa prueba estaría también muy relacionada a la posible presencia de un neuroma de Morton. Dejando de lado esta parte, vamos a recordar que la metatarsalgia es el dolor en el antepié. Este es comúnmente que esté presente en las mujeres, como ya hemos dicho anteriormente en otras pruebas, debido al uso inadecuado de zapatos, así como anomalías estructurales, pero también podemos tomar en cuenta 4 aspectos importantes. Bien, vendría siendo una patología estática, como puede ser una lux valgus, una patología óseo-degenerativa, como puede ser alguna luxación, una fractura, osteonecrosis, que estén pues afectando directamente ya el hueso y a su vez afectando pues la zona de los metatarsianos, así como también una patología degenerativa de los tejidos blandos. En esta parte estaría entrando lo que es el neuroma de Morton, y finalmente lo que vendría siendo una patología inflamatoria, como puede ser gota, lupus, así como artritis reumatoide. Para la prueba de presión de Thompson, el paciente se encontrará en decúbito prono con los pies fuera de la cama, y el fisioterapeuta se encontrará en hiperextensión del lado del pie que esté evaluando. El objetivo de esta prueba será valorar la integridad del tendón de Aquiles. Para la ejecución de esta prueba, ya sea corona o con las dos manos, vamos a hacer una presión de esta forma sobre el músculo tricepsural. Como vemos, hay una presencia de la flexión plantar.
esta prueba de Thompson se estaría valorando la falta de integridad del tendón de Aquiles y será positiva si no hay una flexión plantar mientras esté realizando la compresión sobre el músculo tricepsural. Y bien, en cuanto a la ruptura del tendón de Aquiles, pues tenemos que tomar en cuenta que su mecanismo traumático va desde realizar un sprint, esto para los deportistas, así como durante un salto, incluso para personas que no son deportistas, mientras esté bajando las escaleras puede ser producto de una dorsiflexión inesperada del tobillo, así como también caer desde cierta altura, la cual va a producir una dorsiflexión brusca y bastante violenta. Y bueno, en sí, en cuanto a la prueba, la reacción no va a ser del todo clara, ya que se tendrán que tomar otros factores, como lo puede ser, o sea, cuál fue el mecanismo de lesión, el grado de ruptura. Entonces se podrán solicitar también hacer unas pruebas de imagen, otras valoraciones para poder interpretarlo mejor. Y también habría que tomar en cuenta que el paciente no sería capaz de poder sostener su peso sobre los dedos de los pies, sobre los dedos de los pies del pie que esté afectado. El reflejo aquileo tampoco estaría presente si realmente fuera una ruptura. Entonces, esto debido a que las fibras de ese tendón pues no, estarían descontinuadas, entonces habría pues también una afectación en los propioceptores, ya que no estarían recibiendo e integrando de manera correcta el estímulo debido al uso del martillo de reflejos. Ahora hablaremos sobre la prueba de percusión del tendón de Aquiles. Para comenzar, el tendón de Aquiles es uno de los más fuertes y gruesos del sistema musculoesquelético del cuerpo humano, soportando hasta 10 veces nuestro cuerpo corporal. Su principal función es la flexión plantar y esto se produce cuando se contraen los músculos posteriores de la pierna, a los que denominamos tricepsural, lo que es el sóleo y los dos gemelos. Estos músculos van a terminar en un tendón, que es el tendón de Aquiles, y se van a insertar en lo que es la tuberosidad calcánea, lo que proporciona este movimiento, al igual que propulsiona lo que es la marcha, ya sea el caminar, correr y saltar, por lo cual produce que nos coloquemos de puntillas. Por lo cual esta prueba tiene como objetivo indicar si hay una ruptura del tendón de Aquiles y lo vamos a realizar percutiendo en este tendón, activando lo que es el reflejo aquileo. Por consiguiente, esta prueba va a ser positiva cuando hay una pérdida de este reflejo, lo que va a proporcionar una pérdida de flexión plantar y va a acentuar lo que es más el dolor. El paciente en decúbito prono con una flexión de rodilla a 90 grados y el fisioterapeuta en bipedestación de lado al miembro evaluar con un martillo de reflejo. La ejecución: con una mano el médico tratante tomará el dorso del pie y con la otra golpeará el tercio distal del tendón con el martillo de reflejo. Esta prueba es positiva si al realizar esta percusión acentúa el dolor y hay una pérdida de flexión plantar, es decir, hay una pérdida de reflejo aquileo. De Hoffa, este tiene el objetivo de indicarse una ruptura antigua del tendón de Aquiles. Ya hablamos acerca un poco de este tendón y de igual manera cabe mencionar que pues la ruptura de este tendón de Aquiles es más frecuente de lo que parece, aunque es un músculo grueso y fuerte, sobre todo en deportistas que impliquen un sobreuso o uso excesivo en deportes como caminar, correr, saltos o de igual manera en otros factores. Esta ruptura suele pasar desapercibida, por lo cual no es tratada a tiempo y puede ocasionar un engrosamiento residual del tendón o una inadecuada reparación de este tejido blando. Por lo cual esta prueba, como ya antes mencionada, tiene el objetivo de indicar si hay una ruptura antigua del tendón de Aquiles. Y esto se va a realizar haciendo un movimiento de dorsiflexión. Según la ergonometría, sus parámetros normal es de 0 a 20 grados. Por lo cual, al realizar este movimiento de dorsiflexión,
vamos a ver o vamos a sentir que la tensión está reducida, ya que este tendón de Aquiles actúa como antagonista en este movimiento. Y si hay una ruptura antigua, la tensión está reducida y el pie va a continuar extendiéndose en comparación siempre contralateral, es decir, contra el otro pie. El paciente en decúbito prono con los pies sobresaliendo por el borde inferior de la camilla, el fisioterapeuta estará en bipedestación frente a los pies a examinar. La ejecución. El fisioterapeuta contactará las yemas de los dedos sobre la cara planta del antepeine sobre ambos miembros inferiores y se realizará el movimiento de flexión dorsal forzada. El test será positivo cuando en el movimiento de dorsiflexión la tensión es reducida y el pie podrá continuar extendiéndose en comparación contralateral. Una prueba complementaria es pedir al paciente que coloque los pies como si estuvieran dando de puntillas. Vamos a empezar a hablar sobre la prueba de flexibilidad del pie, la cual tiene en sí como objetivo el poder valorar un pie plano valgo y ayudarnos a determinar si este se encuentra contracturado o flexible. Para esto nosotros como terapeutas debemos encontrarnos a un lado de nuestro paciente y le vamos a pedir que adopte las siguientes posiciones. Para este caso voy a grabar nada más a mi paciente para que se pueda demostrar de la mejor manera. Para la prueba le vamos a pedir a nuestro paciente primero que se coloque en bipedestación con las extremidades extendidas o ya sea en posición anatómica. Una vez en esta posición, nosotros nos debemos encargar de examinar si sus miembros inferiores se encuentran en pie plano, o sea, si su pie presenta pie plano. Y una vez así, vamos a pedirle que por favor eleve las piernas como si se pusiera de puntillas. Baja. También podemos pedirle que se coloque viendo hacia la pared, conservando su posición, voltea. Y realizará el mismo movimiento. Eleva. La prueba de flexibilidad del pie nos ayuda a poder valorar una extremidad o un pie plano valgo, el cual nos va a ayudar a determinar si se encuentra flexible o contracturado. Para empezar, como pie plano entendemos que es aquella extremidad que presenta una deformidad en lo que es el arco del pie. En este caso presenta una disminución de la parte plantar. Como acabamos de ver en la ejemplificación de la prueba, nuestro paciente debe colocarse en bipedestación y lo primero que nosotros vamos a analizar es si nuestro paciente en lo que son los pies presenta pie plano valgo. Y para poder valorar esto podemos entender dos cosas. Al momento de entender que un pie plano es contracturado sería cuando al momento de que nuestro paciente está realizando la prueba, nosotros observamos que la extremidad aún sigue manteniendo esa disminución en el arco plantar, o si aún sigue manteniendo lo que sería la posición del pie o del talón en valgo, es cuando se dice que es un pie plano contracturado. Sin embargo, si al momento de que nuestro paciente está realizando la prueba, nosotros podemos captar que de cierta forma existe una compensación o una disminución de dicho valgo, es cuando se dice que es flexible. El pie plano valgo flexible es algo muy común en la infancia y aproximadamente un 15% de los adultos llega a presentarlo. Esta se toma como una variante normal, la cual no llega a presentar dolor o ninguna limitación funcional. Sin embargo, es importante que se diferencie de un pie valgo contracturado, ya que por el contrario, sí es posible que llegue a presentar o a dar molestias de dolor o algún tipo de limitación funcional. Esta por su parte suele presentarse ya sea por un acortamiento
o espasticidad de lo que es el tendón de Aquiles. También puede ser por aquellas personas que presentan artritis reumatoide juvenil o alguna otra patología la cual afecte como tal la movilidad de la articulación subastragalina. Ahorita vamos a ejemplificar la prueba de corrección del antepié. Para esto me voy a colocar de cuclillas para poder llegar a lo que es la camilla. Y a nuestro paciente le vamos a pedir que se coloque en decúbito supino como se encuentra actualmente. Y nosotros como fisioterapeutas lo que vamos a hacer es que nos vamos a encontrar a la altura de lo que son los miembros inferiores y ya sea a un lado o frente de las extremidades. En este caso vamos a trabajar con lo que sería la extremidad afectada y para eso nos apoyaremos en nuestras dos manos. Con una vamos a servirle como apoyo a lo que sería la extremidad, el talón de la extremidad, de la siguiente forma, y mientras que con la otra mano vamos a realizar pequeñas movilizaciones tratando de llevar o de corregir la posición que debería tener el pie. Esto lo podemos realizar con la mano completa o dando como que pequeños empujones con lo que sería el pulgar. Tomando en cuenta que la extremidad estuviera afectada y se encontrara en lo que sería una posición de aducción, se estaría encontrando más hacia la parte media. Entonces nosotros vamos a realizar esto para llevar la extremidad a la posición en la que debería encontrarse y por ende a veces puede tornar a regresar lo que sería la extremidad a la posición inicial que estaría adoptando su pie. Por eso voy a empujarlo ejemplificando como si de forma natural el pie lo estuviera rechazando mi movimiento y lo estuviera regresando a su posición. Suave. La prueba de corrección del antepié en aducción es una prueba la cual nos va a ayudar a valorar un pie el cual se encuentre con un haz contracturado o flexible. Para esto, como pudimos notar, nuestro paciente se va a colocar en decúbito supino y nosotros vamos a realizar ciertas movilizaciones tratando de corregir la posición que tiene el pie. El que la extremidad presente cierta aducción de lo que es el antepié puede ser resultado de diferentes factores. Entre ellos podría ser por ciertas posiciones intrauterinas que se hayan tenido o hasta por el simple desarrollo estructural de la extremidad. Asimismo, me parece que lo que es la fuerza de ciertos músculos pueden llevar a que la estructura del pie llegue a presentar ciertos cambios. Y por último, si al momento de que nosotros estamos realizando la prueba es posible que vayamos notando que la posición del haz de cierta manera se va corrigiendo, quiere decir que la mal posición es flexible y por ende esta va a ser reversible. Sin embargo, si al momento de que la estamos realizando notamos que el haz de plano no se corrige, quiere decir que este se encuentra contracturado y por lo tanto no va a ser posible que se trate con movilizaciones pasivas. En el video anterior, cuando mostré la ejemplificación, pudimos ver en la segunda parte, como yo mencioné, que cuando el pie no agarra lo que son las movilizaciones, lo regresa. En el sentido que si nuestro pie se encuentra de esta forma, al momento de que nosotros realicemos la movilización, cuando se encuentra contracturado, este va a regresar a la posición que tenía. Entonces, si es un pie flexible, en este caso estaríamos realizando la movilización y poco a poco se iría corrigiendo la postura. La siguiente prueba de la que vamos a ejemplificar va a ser la prueba de estabilidad externa e interna de lo que es la articulación del tobillo. Para esta, nuestro paciente debe encontrarse en decúbito supino, manteniendo lo que son sus extremidades por fuera de la camilla.
nosotros como fisioterapeutas debemos encontrarnos ya sea a un lado o frente a la extremidad con la que vamos a trabajar, y para esta vamos a realizar 2 movimientos. Para el primer movimiento debemos de colocar un soporte en lo que sería la parte posterior de la extremidad. En este caso lo vamos a colocar aproximadamente a la altura de los malleolos, de la siguiente forma. Y posterior a ello vamos a realizar el primer movimiento, que sería un movimiento de supinación. Para esto vamos a colocar la mano libre, abarcando lo que es la planta del pie de manera media y externa, de la siguiente forma. Y una vez en esta posición, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar el movimiento de supinación, y esta nos va a servir para determinar lo que es la apertura articular. Y ahora, para valorar lo que sería la parte ligamentaria, vamos a realizar un movimiento de pronación. Para este va a ser el mismo movimiento, bueno, parecido pero invertido, en el cual ahora nosotros vamos a agarrar lo que sería la parte media e interna de la planta del pie y vamos a realizar un movimiento, pero ahora de pronación. Paciente en decúbito supino, posición neutra. El fisioterapeuta va a estar en bipedestación a la altura del tobillo. Una mano fijará el lado medial de la pierna en su tercio distal y con la otra va a realizar una toma sobre la parte lateral del pie del paciente. La ejecución: se realizará un movimiento de inversión y eversión forzada, siendo esta prueba positiva si el movimiento es excesivo. La prueba de estabilidad externa e interna de la articulación del tobillo más que nada busca el valorar si existe alguna alteración ligamentaria lateral de lo que sería la parte superior del tobillo. Para la valoración, digamos que si alguno de estos ligamentos llegara a presentar algún tipo de lesión, se va a presentar cierta inestabilidad y asimismo puede que se llegue a notar algún tipo de aumento en lo que sería la interlínea articular, tanto medial como lateral de la extremidad. Y hablando un poco más a fondo, si al momento de que se está realizando la supinación se ve en aumento, esto podría indicar que sea posible que exista algún tipo de lesión del ligamento peroneo astragalino o del calcáneo peroneo. Sin embargo, si al momento de que se realiza la pronación es cuando se llega a notar lo que es el aumento, quiere decir que el ligamento que se encuentra lesionado es el deltoideo. Bueno, siguiendo con las pruebas de lo que son tobillo, vamos a hacer lo que es la prueba del cajón. Esta, si las dividimos, serían 2, una anterior y una posterior. Tiene como objetivo evaluar la estabilidad de los ligamentos laterales del tobillo. Primero voy a empezar con el ligamento posterior, en el cual el paciente se va a encontrar en decúbito supino. Aquí hay una pequeña variación porque podemos hacerlo estando apoyados totalmente los pies en la camilla. Sin embargo, también se puede realizar fuera de la camilla. Esto para que no tenga que interferir con lo que es el movimiento o el desplazamiento. Yo lo haré encima de la camilla, pero sin embargo haré una breve elevación de lo que es el pie. Voy a localizar mi mano cefálica o craneal en lo que es la parte posterior de la tibia, estabilizándola, y mi mano caudal la voy a colocar a la altura del astrágalo y de parte de los metatarsos, y voy a hacer un desplazamiento posterior o hacia abajo, y proseguiré con el pie contrario, contralateral. Estabilizo tibia,
Y bueno, la prueba será positiva si existe lo que es un desplazamiento excesivo en lo que es la parte posterior. En mi caso no se encontró ningún desplazamiento mayor al ligamento lateral, o en este caso es el ligamento que estoy evaluando es el ligamento peroneo astragalino posterior, que es siguiendo con lo que es la prueba de cajón anterior. Este va a evaluar o tiene como objetivo evaluar lo que es el ligamento lateral anterior. Es casi lo mismo que la prueba del posterior, sin embargo tienen algunas modificaciones, en la cual mi mano encefálica o craneal se va a localizar de igual manera en la parte, en la zona que es la tibia, a la altura de la tibia, y lo que vamos a hacer es fijarla con nuestra mano caudal. La vamos a localizar en lo que es el calcáneo. Voy a elevar un poco el pie para que esta prueba sea un poquito más eficaz. Y voy a hacer un desplazamiento ventral o anterior de lo que es mi mano caudal. Voy a comparar con el pie contralateral, estabilizo, pero mi mano cefálica, esta se va a encontrar en la parte anterior de lo que es la tibia, no como en la posterior, que se encuentra posteriormente. Bueno, la prueba en este caso va a ser positiva si se encuentra un aumento de lo que es la movilidad de lo que es el tobillo en la parte anterior. Esto hace notar que existe una inestabilidad del ligamento lateral anterior, o bien podría ser lo que es el ligamento peroneo astragalino, que es uno de los que más se lesionan en un mecanismo de lesión en una inversión. Es uno de los ligamentos más débiles del tobillo, entonces mayormente este es el que se evalúa. La siguiente prueba va a ser la de Click o la de Mulder. Esta tiene como objetivo evaluar lo que es una neuralgia interdigital, en este caso un neuroma de Morton. Bueno, este neuroma de Morton es muy interesante porque no nos damos cuenta, pero sucede mucho. Básicamente es la irritación de un nervio y por consecuente puede ir degenerándose. ¿Por qué? Por diversos factores. Uno de los más notables es cuando las mujeres usamos tacones y generamos presión en lo que es la parte de la planta de nuestro pie, es decir, a la altura de los metatarsos. Normalmente esta neuralgia se da en lo que es el segundo y tercer metatarso. Sin embargo, se pueden dar en los demás. Esto causa que este nervio interdigital, supongamos que está en nuestro pie y está causando mucha presión a la altura de los metatarsos, va a causar que este nervio se siga irritando y se va inflamando. Nuestro cuerpo va generando lo que es la fibrólisis, un tejido que va a envolver una fibrólisis perineural. Bueno, esto va a envolver a lo que es el nervio y va a causar que a la altura interdigital, o sea, entre los metatarsos, ya no, ya haya un espacio reducido, por lo cual va a apretar el nervio y por lo tanto vamos a denotar parestesias y dolor por lo mismo, por la presión que este está ejerciendo entre el nervio y pues obviamente va a denotar estos signos. Vamos a nosotros frente a la extremidad a evaluar. Vamos a localizar nuestra mano a la altura de lo que son los metatarsos, en sus partes laterales a la altura de los metatarsos, y vamos a hacer presión entre ellos. Esto va a causar obviamente que el nervio se comprima más y
haga de notar lo que son los signos, síntomas, que son el dolor y la parestesia en los dedos o en lo que es el pie. Y lo hacemos de igual modo en el otro pie. Si tu mano es muy chiquita, podemos ayudarnos del otro. ¿Ok? Y será positivo si presenta dolor y parestesias. La siguiente prueba es la prueba de compresión en el talón. Esta tiene como objetivo evaluar si existe una fractura de lo que es el calcáneo. Nuestro paciente puede estar en decúbito supino o sedestación. En mi caso lo voy a hacer en decúbito supino para hacer un poco de variación. Básicamente, pues como ya lo había comentado, evalúa lo que es una fractura del calcáneo por sobrecarga. Se me olvidó comentar eso. Lo que voy a hacer es sustituir, no sustituir, pero hacer una variación de esta posición de evaluación, donde mi paciente obviamente se va a encontrar en decúbito supino y voy a hacer una flexión. Ya estando en esta flexión, más o menos de 90 grados, con mis manos las voy a entrelazar y voy a envolver lo que es la parte del calcáneo. Una vez envolviéndola, voy a hacer una presión entre mis manos. Bajamos lentamente y repetimos con la siguiente extremidad contralateral. Va a ser positiva si mi paciente presenta mucho dolor en la parte de lo que es el calcáneo. Esta prueba se llama signo del túnel terciano. Va a indicar si hay un síndrome del túnel terciano, el cual va a consistir que el terapeuta va a estar en bipedestación a un lado del paciente, que se encontrará en decúbito prono con una flexión de rodilla a 90 grados. Para iniciar la prueba le va a pedir al paciente que doble su rodilla a 90 grados. Se va a colocar de esta manera la mano para tener una estabilidad, y con el martillo de reflejo se le va a golpear el nervio tibial, que se va a encontrar por el malleolo interno. La prueba es positiva si hay un dolor o disestesia en la parte del malleolo interno, que eso indica que hay síndrome del túnel terciano. En esta enfermedad se aprecia una lesión crónica en el nervio tibial, en el malleolo interno y por debajo del retináculo de los músculos flexores. Si existe una lesión avanzada del nervio, puede apreciarse un déficit sensorial en la inervación plantar, así como parestesia y atrofia muscular en la planta del pie. Para esta prueba es el signo del torniquete, que va a indicar un síndrome del túnel terciano. Para iniciar el procedimiento, el paciente se encontrará en decúbito supino y el fisioterapeuta en bipedestación a un lado del paciente. Para empezar esta prueba, se va a colocar el manguito de la presión por encima de los malleolos del paciente y se va a hacer una presión por arriba de la normal de la presión sistólica.
La prueba es positiva si al momento de mantener la presión mayor a 1 minuto el paciente nota dolor o disestesia en la planta del pie. Esto se puede tratar de una neuropatía en el nervio tibial o que se encuentra en el malleolo interno o igual un síndrome de atrapamiento del nervio tibial. La prueba de las cuñas laterales. Esta prueba es para valorar la posible afectación de la flexibilidad del antepié y del retropié, observando cómo reacciona el antepié ante desequilibrios de tipo valgo o tipo varo que son producidos por el retropié. También va a determinar que en dado caso que haya una pérdida de elasticidad, se deba a un espasmo muscular o por lo contrario a un pie rígido. La posición del paciente se va a encontrar en bipedestación con el miembro superior relajado en los laterales del cuerpo. La posición del fisioterapeuta se encontrará en bipedestación en la parte posterior del paciente, en este caso la espalda. Para la ejecución de este test, el fisioterapeuta debe de percibir las posibles alteraciones posturales del pie del miembro a valorar. Asimismo, ayudado con una cuña, podrá corregir las alteraciones y observar la capacidad de adaptación del resto del pie del paciente.